3 horas de relatos escalofriantes y aterradores. Misterios ocultos de ríos y lagos revelados. Valentina siempre había creído que los cuentos sobre el lago eran solo eso, cuentos. Sin embargo, la opaca superficie del agua reflejaba algo más que simples olas, misterios, secretos y un aire helado que la hacía temblar al acercarse. Había murmullos en el pueblo, susurros entre los vecinos que hablaban de niños que habían desaparecido en sus profundidades. Pero Valentina se negaba a sucumbir al pánico. Residentes del lugar habían empezado a actuar raro, sumidos en un silencio incómodo que le hacía subir el pulso. Nadie parecía preocupado, y esa idea la inquietaba más que los propios rumores. El sol caía en el horizonte, tiñendo la playa de un rojo intenso, mientras ella y su hijo Diego, un niño lleno de vida y curiosidad, despedían el día recolectando conchas brillantes. Pero cuando Valentina levantó la mirada, su corazón dio un vuelco. Diego, siempre tan cerca, ahora estaba un poco más lejos, inclinado sobre el agua, como si algo lo llamara. «¡Diego, regresa!», gritó con voz tensa, pero el niño, como encantado por una melodía desconocida, no se movía. En un instante, el mundo de Valentina se desvaneció. En la siguiente mirada, Diego había desaparecido. La angustia la envolvió. Buscó entre las olas, gritó su nombre, y la arena comenzó a apretarse alrededor de sus pies, como si el propio suelo quisiera tragársela. No había eco de su voz, solo una risa lejana, una tristeza que le helaba el alma. «¡Diego!». La desesperación en su pecho creció, pero el silencio la frustraba. Los vecinos, antes tan cercanos, ahora la miraban con los ojos vacíos, llenos de una complicidad que la aterraba. «No es la primera vez», murmuró uno, mientras otro cambiaba de tema, desestimando su angustia. Mientras el pueblo se dividía entre el miedo y la indiferencia, Valentina comenzó a investigar por su cuenta. Se infiltró en conversaciones, escuchó historias oscuras, un culto que veneraba fuerzas antiguas en el lago. Las palabras repetidas como ecos le llenaron la cabeza. El horror se hacía palpable, y ella, una madre soltera, se sentía más sola y traicionada que nunca. Las sombras del lago parecían bailar, llamándola con susurros dulces y escalofriantes. Valentina escuchó risas entre los árboles, voces entrelazadas con el viento. «¿Qué harán en el lago? ¿Por qué nadie saca a los niños?». La paranoia apretaba su pecho. Esa tranquilidad del pueblo se había convertido en un horror latente. Las noches se hacían más largas, las sombras se movían y ella se sentía observada. «¡Cuidado, Valentina!», le advertían los murmullos, pero nadie la creía. Una noche, con la luna llena brillando sobre el agua negra, decidió enfrentarse al horror. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con determinación se acercó al lago. Las aguas oscuras reflejaban su angustia. Allí, flotando como un eco de sus pensamientos, una melodía conocida retumbó en sus oídos. Cada nota era un grito ahogado, una súplica. Los ecos de su hijo llenaban el aire. Las sombras se alzaron y la verdad comenzó a destilarse en su mente. Había algo en el lago que se llevaba a los niños, algo que podría buscar a Diego. La oscuridad danzaba a su alrededor, y frente a ella la verdad se dibujaba como una sombra insidiosa. Podría enfrentar ese abismo sin perderse en él. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquella melodía.
Era un canto melancólico que parecía provenir de las profundidades del lago, mezclándose con el murmullido suave del agua. Cada vez que el viento soplaba, la melodía se intensificaba, como si se burlara de su desesperación. Su corazón latía descontrolado, pero no podía detenerse. ¡Diego!, gritó una vez más, con la voz desgarrada, sintiendo que el eco se perdía en el vacío. Tomando aire con fuerza, avanzó hasta que el agua fría le llegara a los tobillos. Aquel instante fue como si el tiempo se detuviera y todo lo que conocía se desvaneciera. La luna iluminaba su camino, pero la superficie del lago reflejaba algo más que su imagen. En las ondas pudo distinguir rostros distorsionados, miradas que parecían observarla, individuos con cabellos enredados y ojos vacíos. ¿Diego? La voz de Valentina temblaba, mientras un leve murmullo la envolvía. Las sombras que danzaban en el agua comenzaron a acercarse y la melodía se volvió más prominente. Podía sentir que algo o alguien estaba allí, aguardando su decisión. Su instinto le decía que retrocediera, que ese lugar no era seguro, pero el amor que sentía por su hijo la mantenía firme. «Voy a encontrarlo, te lo prometo», declaró, aunque su voz no sabía si contenía más esperanza o temor. De pronto, algo brilló erráticamente en la distancia, cambiando el ritmo de la canción. Su mirada se centró en ese parpadeo. Una figura delgada emergió de las aguas, nebulosa y temblorosa, como un reflejo roto. Valentina vio cómo un rostro familiar se dibujaba en la negrura. Un niño. «¡Diego!». La voz de su hijo trajo una mezcla de alivio y terror, pero al acercarse se dio cuenta de que la figura no era su hijo. Sus ojos eran distintos, más oscuros, y su risa, una burla helada. Un grito ahogado se escapó de sus labios cuando la figura se lanzó hacia ella, el agua estallando a su alrededor. Valentina retrocedió, su cuerpo en alerta, pero la fuerza de algo invisible la empujó hacia las profundidades. Las sombras la rodeaban, susurros como ecos de una realidad que había olvidado. «Ven, Valentina, ven a jugar». El eco de la voz infantil resonó alrededor y el pánico se apoderó de ella. Luchando contra el agua, sintió como el horror de aquellas risas se intensificaba. No solo estaba enfrentándose a su miedo, estaba enfrentando a las almas perdidas que el lago había atrapado, seduciéndolas con esas melodías. «No puedo perderme aquí, no puedo dejarlo», gritó, mientras brazos fríos la atrapaban, la desesperación la envolvía. A pesar de la oscuridad, una luz tenue se proyectó a través de las sombras. Valentina luchó con todas sus fuerzas, nadando hacia aquel destello. «Diego, te salvaré», gritó, pero lo único que escuchó fue el eco de su propia voz. Con un último esfuerzo, logró salir del agua, su cuerpo empapado y tembloroso. Arrastrándose hacia la orilla, el silencio la envolvió de golpe. La melodía había cesado. Agitada, respiró hondo, sintiendo el agua goteando de su cabello. Pero, de repente, la voz familiar resonó de nuevo, esta vez junto a la orilla. «Mamá, ¿por qué no vienes a ayudarme?». Valentina se dio vuelta. Su corazón se detuvo. Allí, en la arena, había una figura pequeña. Ella quiso correr hacia él, pero el miedo la paralizó. Aquella voz sonaba y no sonaba a su Diego. Y cuando levantó la vista, las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo a su alrededor. ¿Era él? ¿Era realmente su hijo? Una nueva oleada de terror le oprimió el pecho. Las luces del pueblo, tan lejanas, en ese momento, se sentían como un salvavidas perdido. El terror la había alcanzado, y en aquel instante se dio cuenta de que la melodía del lago nunca había sido solo un canto. Era una trampa. Mientras la figura en la arena sonreía, Valentina se dio cuenta de que la próxima decisión podría muy bien definir su destino. Podría caer en la trampa más profundamente o encontraría la manera de huir de aquel horror. Valentina
Sintió cómo la figura en la arena se alzaba, la silueta de un niño proyectada en la luz tenue de la luna. Su densa inocencia se mezclaba con un aire de ambigüedad aterradora. «¿Diego?», susurró, pero su voz sonaba casi como un mantra, como si la repitiera para buscar consuelo en la desesperación. La figura no se movió, solo mantenía esa sonrisa inquietante. «Mamá, ven, necesito tu ayuda», decía, con una cadencia que susurraba promesas y secretos oscuros. La risa sigue flotando en el aire, pies descalzos deslizándose sobre la arena. Era como si el lago hubiera despertado, urdiendo un plan siniestro, absorbiendo cada palabra. Valentina sentía que su mente se aturdía, recordando instantes en los que Diego corría por la playa, riendo y jugando. Pero ese niño frente a ella no era su Diego. Los ojos, más oscuros y profundos, parecían absorber la luz, devorándola con ansias de más. «¿A dónde fuiste, mi amor?». El llanto se apoderó de su voz, pero en el fondo un eco de advertencia resonaba, instándola a no creer en esa ilusión. Un crujido la sobresaltó, partidos de ramas resonaron a su alrededor, las sombras que antes parecían tranquilas empezaron a moverse, como si se sintieran atraídas por aquella figura. Las risas infantiles, lejanas pero perceptibles, comenzaron a llenarle la cabeza. Eran un coro de almas perdidas, llamándola a unirse a sus juegos macabros. Aterrorizada, Valentina dio un paso atrás. «No estoy aquí para jugar», declaró, intentando encontrar la fuerza para hacer frente a aquella pesadilla. Pero la voz seguía resonando, envolviéndola en tentación. «Es divertido. Aquí hay muchos amigos que están esperando», continuó la figura, estirando la mano, sus dedos largos como sombras. Valentina se sintió atraída y al mismo tiempo repugnada. De repente el viento sopló con más fuerza, arrastrando el murmullo de las aguas. La melodía regresó, más fuerte que antes, creando un ritmo hipnótico. Ella luchaba contra el deseo de acercarse a la sombra que parecía materializarse. «Diego, no, esta no eres tú», gritó, su voz desgarrada por la pérdida, luchando por mantener su cordura. Cada palabra era un tirón hacia la verdad. La figura se encorvó, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. «Soy yo, mamá. Siempre he estado aquí. No me dejes», la súplica reverberó en su mente. Valentina sintió cómo el peso del mundo se acumulaba en sus manos, pero algo la instaba a no ceder ante aquella paradoja de amor y miedo. Las sombras, ahora más visibles, comenzaron a danzar frenéticamente, desprendiendo susurros de promesas rotas. Valentina apretó los dientes y comenzó a retroceder. Tenía que salir de ese lugar antes de que el brillo de la figura le consumiera el alma. Pero antes de que pudiera dar más pasos, el niño dio un salto acercándose. «No puedes irte, mami. Si te vas, estaré solo y las sombras me atraparán». La desesperación ya había secado las lágrimas en el rostro de Valentina, pero el horror giraba en su pecho mientras sus instintos le advertían. Con una rapidez que la tomó por sorpresa, giró y corrió hacia el bosque que rodeaba el lago. El canto del agua se tornó en gritos clamando por ella. Las risas se convirtieron en llantos, y sentía el abrazo de las sombras detrás de ella, acechando como depredadores. «No te vayas, mamá», resonó la voz una vez más, un eco aterrador que retumbó entre los árboles. Valentina no se atrevió a mirar atrás, pero sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que encontrar la salida de ese horror antes de que las sombras la atraparan. Una ráfaga de aire frío acarició su rostro, y justo cuando pensó que iba a escapar, un susurro helado se deslizó a su oído. «Si no regresas, él será mío para siempre». El corazón de Valentina se detuvo.
¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? Mientras corría, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, sus pasos resonando como un presagio. No tenía idea de si encontraría la luz del pueblo o si el lago la reclamaría para siempre, pero un pensamiento siniestro comenzó a arraigar en su mente. ¿Podría el amor llevar a alguien a la locura? Las sombras detrás de ella se movieron más rápido, y en un giro de la cabeza vio distintas figuras acercándose. Eran almas, podrían ser sus propios temores manifestándose, o tal vez solo reflejos de lo que había perdido. «¡Despierta, Valentina!», un grito interno resonó en su mente. El terror la impulsó, y con una última mirada al horizonte, supo que esta carrera apenas comenzar. Las sombras estaban más cerca que nunca, y el lago observando, preparado para cobrar su precio. ¿Podría encontrar la salida o su amor por Diego la llevaría a la perdición? Valentina corría, el aliento entrecortado y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Las sombras danzaban a su alrededor como un torbellino frenético. Cada paso que daba resonaba en el suelo cubierto de hojas secas, creando un eco que parecía burlarse de su desesperación. Cada grito de su hijo perdido se entrelazaba con la risa de aquellos que habían sucumbido, atrapados por el agua y los secretos. Cuando los árboles comenzaron a cerrar el paso, la luna se convertía en su única guía. Los rayos plateados iluminaban su sendero, pero también revelaban figuras flotantes, rostros de niños que habían desaparecido en el lago, sus ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Valentina sintió un estremecimiento recorrer su espalda. ¿Acaso eran ellos los amigos que ofrecía ese ser extraño? «¡No, no, no!», gritó, apretando los ojos y aumentando la velocidad. Deseaba no haber escuchado el eco de sus risas, pero su mente no podía escapar de los ecos de aquellos momentos felices que una vez vivió con Diego. Esa alegría se tornaba en un veneno que la debilitaba, intoxicando su cuerpo con culpa y terror. De repente, una de las figuras se deslizó hacia ella, acercándose con una velocidad que paralizó su mente. Era una niña, con el cabello enmarañado y una expresión perdida, cuya mirada era una súplica y una advertencia a la vez. «Valentina, el lago se lo está llevando todo», murmuró con un tono vacío. La voz fue como un cuchillo en su pecho. Le llenó de un terror que apenas podía soportar. «¡Cállate!». Valentina aulló, pero el grito se quedó atrapado en su garganta. Cada sombra a su alrededor parecía hacer ecos de triunfo, disfrutando de su pánico. La pequeña figura desapareció entre las sombras, y Valentina se quedó sola en medio del bosque, sintiendo el frío rozar su piel. Un resplandor comenzó a aparecer entre los troncos, un fulgor azul y helado que la atrajo como un imán. Era el lago, su superficie brillando con la luz de la luna, esperando que ella cometiera un error fatal. Pero no podía pensar en el agua. No con esas sonrisas espeluznantes y esos gritos ahogados resonando desde lo profundo. «¡Diego!», gritó de nuevo la voz desgarrada por la angustia. Necesitaba su respuesta, su risa, cualquier señal que indicara que todo esto era una pesadilla. Pero solo recibió el silencio, y eso la desesperó aún más. En ese momento, una sombra pasó zumbando junto a ella, como un lobo acechando su presa. Valentina se volvió de golpe, y su rostro se encontró con una figura borrosa que se acercaba. Era el reflejo de su hijo, pero distorsionado y enredado por el horror que lo había consumido. «Te necesito, mami». Esa voz, desgarradora y llena de súplica, penetró su ser, pero al mirarlo, la verdad era inconfundible. No era el niño que había conocido, era una trampa, un cebo de ese ser malvado que lo había atrapado. Con una determinación renovada y el terror convirtiéndose en una chispa de rabia, Valentina se dirigió de nuevo hacia la oscuridad.
Una decisión comenzaba a formarse en su mente. Tenía que dejar atrás a esos espíritus perdidos. Debía deshacerse de la culpa que la mantenía anclada a este tormento. Y fue entonces cuando el viento aulló con más fuerza y un susurro helado le llegó. Si no lo traes de vuelta, él será mío para siempre, y tú serás parte de este lugar. Sus palabras resonaron en ella como un eco infinito. El bosque pareció girar, las sombras se acercaban, y la luna se cubrió con nubes, sumiendo todo en una oscuridad densa. Valentina, acorralada, se dio cuenta de que había una única salida. Debía robustecer su voluntad, enfrentar su peor miedo y encontrar la clave que podría abrir el camino hacia su hijo. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó mientras su mente se agitaba. Mientras se agachaba y comenzaba a explorar el terreno a su alrededor, encontró un pequeño relicario cubierto de barro. Se encontraba allí, escondido entre las raíces, como si estuviera esperándola. Los gritos infantiles se intensificaron, un coro desesperado pidiendo ayuda, y Valentina comprendió que este relicario tenía que ser parte de su enfrentamiento. ¿Qué secretos guardaba ese objeto? Podría ser su salvación, o tal vez un ícono de su condena. Con el relicario en sus sencillas manos y el peso del mundo en su pecho, Valentina levantó la vista hacia el oscuro lago. Las sombras empezaban a retorcerse, formando una figura que parecía llamarla. La batalla entre su amor y su miedo apenas comenzaba, y el verdadero horror aún permanecía por revelarse. Valentina no podía apartar la mirada del lago, que ahora parecía pulsar con vida propia. Las sombras que se arremolinaban a su alrededor susurraban promesas y amenazas. El relicario en sus manos era pesado, frío, y su superficie brillaba de un modo inquietante. Se preguntó si aquel objeto haría justicia a su búsqueda, o si, por el contrario, sería solo un trozo de barro olfateado, carne descompuesta del horror que estaba por venir. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, su voz apenas un hilo de aire. Las risas de los niños resonaban en su mente, cada eco mezclado con el retumbar de su corazón. De repente, un grito agudo rasgó el silencio. No era un eco lejano, era Diego. Su nombre se susurraba entre las ramas, desgarrado por la angustia. Valentina sintió que el terror se intensificaba, un imán que la atraía hacia el lago. Tenía que decidir, era momento de actuar. Con el relicario apretado entre sus manos, Valentina comenzó a acercarse al borde del agua. El brillo helado de su superficie reflejaba una luz que parecía estar viva, como si una fuerza oscura la llamara a ingresar. La niebla avanzaba, envolviendo todo a su alrededor, mientras un frío intenso la invadía. «Diego, estoy aquí», gritó. El eco de su voz se perdió en la oscuridad, devorado por el silencio gélido. El miedo la envolvía, pero la esperanza de encontrar a su hijo la mantenía en pie. A medida que se acercaba, Valentina vio más figuras en el agua. Eran caras conocidas en la niebla, los niños desaparecidos que habían sido engullidos por el lago. Sus ojos eran profundos, vacíos, y su expresión un eterno sufrimiento que congeló el aliento de Valentina en su garganta. Una de las figuras, la niña de cabello enmarañado, apareció nuevamente entre las olas, su apariencia aún más pálida y desgastada. «Tienes que hacerlo, Valentina. Suéltalo y él volverá», le susurró como un eco de advertencia y esperanza. En su mente la idea comenzaba a tomar forma. «¿Y si te suelto a ti también? ¿Y si tengo que pagar un precio por él?». La niña solo sonrió con desgana y desapareció, dejando a Valentina sola frente a la orilla. La corriente parecía susurrar, apenas audible. «El sacrificio debe hacerse para que el equilibrio regrese». Con cada latido, la angustia la devoraba. Tenía una decisión que tomar y pronto la presión del tiempo se volvería insoportable. El relicario en sus manos vibraba, como si respondiera a su agonía.
La risa lejana de los niños se convirtió en un clamor, resonando dentro de su cabeza. «Déjalo ir, Valentina, así él regresará», repetían. Pero en su corazón sabía que eso implicaría entregarse al abismo. Sin más tiempo para pensar, se arrodilló y con un gesto decidido abrió el relicario. Un humo oscuro emergió de él, lentamente llenándose de imágenes que danzaban en su interior. «¡Diego!», gritó mientras el vapor se alzaba, creando visiones de su hijo riendo, jugando, pero también visiones de su rostro angustiado bajo el agua turbia. «No te irás, no lo permitiré». El viento aumentó su intensidad y se sintió arrastrada hacia el lago, como si el agua estuviera ansiosa por devorarla. De pronto, el relicario estalló en 1000 fragmentos que cayeron como estrellas sobre el lago, y en ese instante un grito desgarrador retumbó en la noche. Era Diego, pero lo que salió del agua no era la respuesta que Valentina esperaba. Una mano, pálida y huesuda, emergió del lago, seguido por una forma oscura, una silueta que se moldeaba en la figura de su hijo, pero había algo extraño, algo completamente diferente. «¡Mami!», gritó Diego con un eco distorsionado que heló su sangre. Valentina no sabía si llorar de alegría o gritar de terror. ¿Sería él o solo un envoltorio, una ilusión de lo que una vez fue su niño? La sombra se alzó más y lentamente el rostro que se esbozaba en la superficie del agua se transformó en la imagen de una criatura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa que era más una mueca que otra cosa. «No hay vuelta atrás», resonó la voz, vibrando a través de Valentina. «Uno de ellos se lleva el lugar del otro. ¿Quién vivirá y quién se irá?». Los ecos llenaron el aire, y la incertidumbre apretó su pecho como una trampa. Con el corazón en un puño, Valentina miró a la figura oscura y luego a la figura que suponía ser su hijo. Tenía que decidir: salvar a Diego o dejarse consumir por el horror que había invadido su vida. La decisión definitiva estaba a punto de revelarse. La pregunta era clara y atroz. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Valentina sintió que el tiempo se detenía, como si el aire a su alrededor se convirtiera en plomo. La mueca de la criatura la penetraba, un eco silencioso que resonaba en su interior. Pensó en cada momento en que había estrechado a Diego entre sus brazos, en las noches de risas, los juegos en el parque, las promesas de un futuro brillante. Podía dejarlo ir, aceptar esa oscuridad que lo había reclamado. «¡Diego!», gritó, «¡eres tú! ¡Suelta el engaño!». Cada palabra era un grito desgarrador que se perdía en la bruma, desvaneciendo la fuerza de su reclamo. La criatura inclinó levemente la cabeza, como disfrutando del conflicto que destellaba en su rostro. «¿Crees que puedes reclamar lo que ha sido perdido?», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del lago. «El pasado no se recupera, se transforma. Lo que ves es un nuevo comienzo, o el final de todo». Valentina se sintió desbordada. Lágrimas heladas resbalaban por sus mejillas. La figura de Diego seguía allí, inquietante y distante. «Mami, ven», decía, su tono distorsionado atravesando el aire como un hilo de seda. Pero en su esencia, Valentina sentía una verdad desgarradora. Su hijo había cambiado. La esencia que solía conocer era una sombra, un susurro. Se dio cuenta de que no podía dejarse engañar. «No eres mi hijo», susurró, su voz entrecortada por el dolor. El «Shh-mami» se transformó entonces en un grito que helaba la sangre mientras la criatura sonreía, mostrando colmillos afilados como dagas. En ese instante de revelación, el peso del relicario que había llevado como una carga se volvió casi insoportable. El lago empezó a agitarse. Nuevas sombras se arremolinaron en lo profundo de sus aguas. «El sacrificio debe hacerse, Valentina», repitió la voz resonante, ahora llena de impaciencia. Las risas de los niños desaparecidos
ecoaban junto a ella, tirando de su corazón en múltiples direcciones. ¿Podía salvar a su hijo de esa abominación? ¿O la única forma de hacerlo sería ceder ante el hambre del lago? La niebla se espesó alrededor de ella y por un momento todo se volvió confuso. «No voy a dejar que el lago me quite a Diego», exclamó, sintiendo que el fuego de la determinación crecía en su interior. Las palabras de la sombra resonaron con fuerza. Uno de ellos se lleva el lugar del otro. ¿Quién vivirá y quién se irá? La frase se repitió como un mantra aterrador, proyectándose sobre las corrientes oscuras del agua. En un instante de locura, Valentina buscó entre las sombras, buscando la figura de su hijo, y se encontró en un momento de dura elección. «Diego, ven aquí», gritó, extendiendo una mano hacia la criatura. Este alargó su brazo, pero en lugar de tocarlo, su mano se desvanecía en humo negro. Valentina sintió que su pecho se comprimía. La figura se retorcía, como enfrentando un destino nuevo y aterrador. «Solo tú puedes decidir», dijo la sombra. Para Valentina era como si todas las pérdidas que había sufrido, cada grito que había lanzado al vacío, la acompañaran en ese instante. Tenía la posibilidad de cambiarlo todo, pero a un costo que no podía calcular. Si ella daba un paso hacia la figura oscura, ¿qué parte de ella quedaría atrás? El tiempo apremiaba, el lago se agita aún más furiosamente. Esa voz sibilina, el eco de todas las almas atrapadas, se hacía ensordecedora. El equilibrio a cambio de un sacrificio. ¿Aceptas el pacto, Valentina? Sus piernas temblaban. La decisión estaba a su alcance, pero el pavor por lo que pudiera suceder la paralizaba. La criatura sonrió, anticipando su respuesta. Justo cuando la desesperación se apoderaba de ella, Valentina cerró los ojos y recordó la risa de Diego, la pura luz de su infancia. Con cada recuerdo luchó contra el terror que la envolvía. Pero entonces un grito desgarrador resonó estrepitosamente desde las profundidades del lago. El verdadero rostro de la criatura fulguró en ese instante. «Elige, Valentina. Tu tiempo se acaba». Cuando Valentina abrió los ojos, las sombras del lago temblaban con ferocidad. La decisión debía ser tomada, o sería consumida junto con todo lo que amaba. Pero, al mirar de nuevo a la criatura, comprendió que su elección podría cambiarlo todo, o acabar con su mundo. La desesperación se agitó en su estómago. «¿Y si hay otra forma?», susurró. Más para sí que para el lago. Las oscuras aguas comenzaron a girar, un ciclo voraz de movimiento que prometía devorar todo a su paso. «Tu tiempo se acaba», susurró la entidad, ahora más cercano, sus ojos fijos en ella. En ese momento, un nuevo grito resonó, distinto, más profundo. Valentina sintió que una sombra emergería del lago. ¿Era posible que algo más hubiera comenzado a salir de las profundidades? ¿Un nuevo horror que ni siquiera ella podía anticipar? La elección se tornaba más compleja. La figura oscura se acercaba aún más. La presión del lago aumentaba. ¿Sería el amor de Valentina suficiente para vencer a la oscuridad? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el verdadero terror ya estaba aquí. Valentina sintió que su corazón latía cada vez más rápido, como un tambor desgarrador en medio de un silencio opresivo. La criatura, con su risa siniestra, se acercaba y el lago burbujeaba como si se preparara para escupir algún antiguo horror. Cada segundo era una eternidad de agonía. La niebla se espesaba, envolviéndola en una tela de incertidumbre. «¡Diego!», volvió a gritar, su voz quebrándose con cada sílaba. Pero ya no sabía si aquel nombre resonaría en el ecosistema de sombras que las rodeaba. La criatura se movía más cerca, sus ojos resplandecían con una malevolencia inaguantable, revelando un abismo de oscuridad. Valentina se estremeció. El olor a moho y agua estancada invadía su nariz, llenándola de un terror visceral. El agua comenzó a burbujear más intensamente, como si algo estuviera luchando por salir. Valentina no estaba lista.
No podía aceptar la idea de que el lago devolviera a su hijo. De pronto, un aullido desgarrador, surgiendo de lo profundo del lago, interrumpió su tormento, resonando en el aire como el eco de un grito ahogado. Eran voces que clamaban por ayuda, almas perdidas que pedían ser liberadas. El sudor frío se deslizó por su frente. La decisión crecía como un monstruo dentro de su pecho. Ya no solo era salvar a Diego, era el peso de todas las vidas que habían sido consumidas por ese lugar maldito. ¿Acaso podía permitir que un sacrificio separara la luz del amor de la oscuridad que encarnaba la criatura? Cerró los ojos nuevamente, tratando de alcanzar esa luz interior que alguna vez había sentido por su hijo. Pero en lugar de eso, la sensación de que la vida escapaba de ella comenzó a abrumarla. Abrió los ojos de golpe. «¡Basta! ¡No te llevarás a Diego!», bramó, sintiendo dentro de sí una oleada de valentía. Fue un grito de desafío, un grito que reverberó entre las sombras. La criatura se detuvo. Su sonrisa se infulgó, casi como si la estuviera evaluando. «Elige lo que necesitas, Valentina. Tienes el poder de cambiar la marea», insistió. Su tono se volvió seductor, casi tentador. Pero Valentina sabía que eso era el veneno disfrazado. De repente, el lago empezó a convulsionar, como si una fuerza inmensa estuviera emergiendo de sus entrañas. Una sombra grande e imponente comenzó a surgir del agua, revelando una figura espeluznante, tan antigua como el tiempo mismo. Valentina se dio cuenta de que la amenaza era mayor de lo que jamás había imaginado. La figura emergió por completo, una silueta delgada con tentáculos que se retorcían mientras su rostro permanecía ausente. Detrás de ella, Valentina vio una serie de rostros, todos gritando en silencio, pidiendo socorro. Eran los niños perdidos. En ese instante, entendió que el lago no solo deseaba a Diego, quería más, deseaba devorar a todas las almas que alguna vez habían sido felices. «¿Por qué no puedes dejarlo ir?», murmuró la criatura, su voz dejando un tinte de duda en la atmósfera. «¿Qué harás cuando lo pierdas para siempre?». Valentina sintió que el pozo de desesperación la engullía, pero, al mismo tiempo, la rabia y el amor la llenaban de fuerza. «No te llevarás a nadie más», gritó, notando que el horror a su alrededor empezaba a tambalearse. «No tienes por qué luchar sola, Valentina». La criatura sonaba casi solidaria, pero sus ojos brillaban con una ambición insaciable. «El lago siempre tomará lo que necesita. Puedes ofrecerte tú misma. Imagina, puedes permanecer con él». La oferta era un veneno dulce. Valentina respiró hondo, controlando la parálisis del pánico que amenazaba con atraparla. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? Era capaz de convertirse en ese monstruo. En ese instante, una idea iluminó su mente. Si podía unir a los desesperados, podría encontrar un nuevo camino, un nuevo vínculo. «No tengo miedo de ti», exclamó, el eco de su voz resonando en la oscuridad mientras comenzaba a canalizar su desesperación en algo necesario, esperanzador. La criatura pareció vacilar ante esa afirmación, pero entonces el lago empezó a abrirse aún más. Algunas caras conocidas comenzaron a emerger, niños que había perdido, amigos de Diego que jamás había encontrado. «¡Ayúdanos!», suplicaban. Sus miradas fueron un recordatorio, una súplica desgarradora. «¿Es este el precio del amor?», pensó Valentina. Odiando y amando a partes iguales, su piel vibraba con el calor de la decisión que debía llevar a cabo. La figura ominosa retrocedió, aturdida, y de repente un segundo grito atravesó el aire. Era un grito, no del lago, sino un eco familiar que retornaba desde la niebla. «¡Mamá!». Valentina sintió que el mundo se tambaleaba, como si estuviera a punto de caer en un abismo.
pero sus resoluciones se fundieron en un fuego ardiente en su interior. La verdad estaba al borde de descubrirse, la lucha aún no terminaba, y el terror no hacía más que comenzar. Una vez más, susurró la criatura mientras el aire estaba empapado de tensión. «Yo elijo... ¡Diego!». La elección estaba lista, y con ella las mareas oscuras del lago comenzaron a cambiar. La batalla estaba lejos de haber concluido, pero una nueva luz empezaba a abrirse en su tragedia. Pero cuando Valentina dio ese paso decidido, lo que la esperaba en la oscuridad del lago no era nada como había imaginado. La verdadera oscuridad ya había comenzado a emerger. Valentina sintió como el aire se volvía más denso, como si el lago mismo estuviera conteniendo la respiración. Podía escuchar el susurro agudo de las almas atrapadas, el eco de un sufrimiento que se había prolongado demasiado tiempo. La criatura, ahora fragorosa en su presencia, avanzaba hacia ella, pero había en su esencia un leve temblor, una vacilación que antes no había detectado. Nadie podría haberlo notado, pero Valentina percibía que, por un instante, el destino podía ser revertido. «Diego, por favor, responde», gritó, su voz rasgada resonando en el aire frío, pero el sonido fue ahogado por el burbujeo maligno del lago. Las manos de Valentina, frías y temblorosas, se alzaron, como tratando de contener el torrente de horrores que se agitaban a su alrededor. No sabía si su hijo aún estaba allí, atrapado entre el mundo y el abismo. A su lado, el lago brotó con fuerza, vomitando lo que parecía ser el substrato de un antiguo mal. A medida que más rostros goteaban de la superficie, Valentina reconoció sus miradas de dolor, y un grito desgarrador brotó de su pecho. «¡No! ¡No más!». Se dio cuenta que no podía dejar que su amor por Diego se convirtiera en el motor de la destrucción de otros. Sin embargo, la criatura sonrió, burlona. «¿No deseas regresar a esos días de felicidad? Podrías vivir aquí, Valentina, y tu hijo sería tu compañero eterno, una familia de nuevo», llamó. Cada palabra era como el roce de las serpientes, seductor y peligroso. Era una trampa tan perfecta, un reflejo del anhelo humano. Valentina sintió que su voluntad se tambaleaba. Las tentaciones desdibujaban las líneas entre el amor y la locura. Pero entonces, una chispa de claridad atravesó su mente. Miró a los ojos inertes de los rostros perdidos y se preguntó, ¿esto es lo que el amor realmente desea, esta vida de penumbra? Sin previo aviso, la figura titiló. Una sombra perturbaría su negrura al ver su resolución. «Pactarás cosas oscuras, pero no tienes por qué hacerlo sola», insistió la criatura, acercándose casi en un susurro. «Dame el peso de tus decisiones y permitiré que tu hijo vuelva». «¡Estás mintiendo!», gritó Valentina, mientras el viento aullaba alrededor, casi como un grito a sus espaldas. Comprendía que debía luchar no solo por Diego, sino por las almas que el lago había reclamado. Eran niños, inocentes, que merecían vivir, no ser meros ingredientes de un festín macabro. El lago empezó a agitarse de nuevo, formando remolinos que reflejaban la confusión de las emociones que la invadían. Era posible que el miedo la abrumara, que su amor se transformara en desesperación y la convirtiera en otra prisionera más de ese lugar maldito. Valentina cerró los ojos y respiró hondo, uniendo su energía, conjurando un grito de esperanza intenso. «¡Diego! ¡Sigue mi voz!», clamó. Sus palabras resonaron como un eco que atravesaba la neblina espesa, y por un breve momento el lago pareció calmarse. Una luz brillante emergió de lo profundo y revoloteó en torno a ella, como el destello de una esperanza que luchaba por salir. Luego lo sintió, una conexión instintiva, su corazón latía en sincronía con el de su hijo. Diego estaba ahí, un hilo luminoso que los unía, un vínculo que el lago no podía romper.
La criatura, ahora enfurecida y casi frágil en su amenazante silueta, alzó los tentáculos como intentando abarcar la esencia de Valentina. «No te lo llevarás», declaró ella, con una nueva fuerza resonante en su voz. Pero de repente, un grito hiriente cortó el aire. Era un lamento lleno de dolor y súplica, un rugido que enviaba escalofríos a través de su cuerpo. La figura que habitaba en el lago tembló, su rostro oscuro parecía desdibujarse al escuchar la voz familiar. «¡Mamá!», resonó la voz, un eco que llenó el espacio y lo hizo derrumbarse. Mientras la criatura luchaba por mantener el control, Valentina miró hacia el agua y sintió que la realidad comenzaba a romperse. La desesperación y la esperanza chocaban en una feroz guerra. ¿Podría realmente salvar a Diego y a los demás? La luz del amor brillaba, pero era el miedo el que empujaba hacia adelante y el lago empezaba a colapsar. La criatura, al ver la lucha, escupió visiones de sufrimiento. Valentina vio cada alma atrapada, y la verdad se reveló. Si caía en el juego oscuro, se convertiría en parte del horror que tanto aborrecía. Se giró, decidida. «El amor no se sacrifica», murmuró con convicción, mientras las sombras comenzaban a abrirse, dejando un espacio en blanco de incertidumbre. Pero al final, podría rescatarlos a todos antes de que el lago reclamara su victoria definitiva. Una inmensa ola emergió del agua, dispuesta a arrastrarla. Valentina dio un paso atrás. La sombra con tentáculos se abalanzó sobre ella, mientras el eco del grito de su hijo reverberaba en su corazón. «¡Diego!», desesperó, mientras el peligro acechaba en la oscuridad profunda. La batalla apenas comenzaba. ¿Qué sería capaz de hacer Valentina para enfrentar su destino, y qué secretos del lago aún estaban por revelarse? Las respuestas estaban a punto de cambiarlo todo. Valentina sintió como sus pies eran arrastrados por la intensidad del agua, una fuerza oscura que intentaba devorarla. Cerró los ojos con todas sus fuerzas, concentrándose en la luz que había percibido antes. «¡Diego!», gritó una vez más, y su voz resonó como un disparo en el silencio espeso que las rodeaba. El lago rugió, escupiendo espuma y olas que se alzaban como monstruos descontrolados, pero en el horizonte la luz brillaba con más intensidad. Era el faro de su amor. «¡Sal de ahí, hijo!». El eco de su voz parecía fusionarse con las aguas, haciendo que los rostros atormentados comenzaran a desaparecer lentamente. La criatura fue golpeada por la repentina adversidad, tropezando y desvaneciéndose en una mezcla de sombras y terror. «No puedes hacer esto, Valentina», siseó, su voz rasposa envenenando el aire. «Ellos son míos, cada uno de ellos ha pagado el precio de su soledad. ¿Crees que puedes simplemente despejarte y obtener lo que deseas?» Valentina no podía dejarse intimidar. «Eres un fraude, un parásito», respondió con fuerza. «No tengo miedo de ti». La determinación se volvió un escudo. Valentina estaba armada con algo más poderoso que la oscuridad, la esperanza. Se concentró en el amor que sentía por Diego, el amor que había alimentado en sus momentos más felices. De repente un fuerte estallido resonó al borde del lago. Las almas atrapadas comenzaron a gritar. Sus lamentos se entrelazaban como un canto de guerra. Valentina sintió un frío helado recorrer su espalda mientras la criatura se retorcía, intentando recomponerse. «¿Por qué luchas? Tú también podrías ser parte de esto. Imagina vivir en esta oscuridad sin dolor, sin pérdida», susurró, su voz seductora ondulando en el aire pesado. «No quiero eso», Valentina gritó, asumiendo una postura desafiante. La luz que la rodeaba parpadeó nuevamente y vio la silueta de su hijo materializándose en la superficie del agua, su rostro cubierto de angustia, pero también de amor. «Mamá, ayúdame», suplicó Diego, extendiendo su mano. El tiempo pareció detenerse. La figura de Diego era un faro de esperanza en medio de la tormenta. Ese vínculo, ese amor, era lo que necesitaba Valentina. Sin pensarlo,
Se lanzó hacia adelante, sumergiéndose en el agua espesa y helada. La presión del lago la rodeaba y a su alrededor, las almas que hasta ese momento habían estado atrapadas comenzaron a liberarse. Sus voces llenaron el aire, un coro de libertad. Con una fuerza renovada, Valentina nadó hacia la luz. ¡Diego! Su voz era un grito llameante que atravesó el horror. «¡Yo estoy aquí! ¡Agárrate de mí!». La criatura, ahora furiosa y esperanzada de que el deber de atrapar a Valentina la llevara hacia su sombra, trató de aferrarse a ella también. «¡No!», Valentina exclamó, mientras una nueva corriente de energía emanaba de ella. La luz rompió las aguas, y la figura de Diego hizo lo mismo, justo en el momento oportuno. Cuando sus manos se encontraron, un destello de energía iluminó la escena, y el lago se estremeció. La criatura, sobrepasada por la brillantez del amor verdadero, se retorció como una serpiente atrapada, su forma oscura comenzando a desintegrarse. «¡No te vayas!», gritó, su voz llena de terror. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Valentina y Diego, unidos en ese instante, empujaron la oscuridad hacia atrás. Con cada grito de las almas liberadas, una parte del lago se evaporó, desgarrando el velo que lo mantenía atado a la maldad. «Lo logramos, mamá», dijo Diego, su rostro iluminado por una alegría radiante. Pero en el fondo, Valentina sintió un escalofrío. El lago no había sido derrotado del todo. Todavía latía con un poder ominoso, como una bestia herida dispuesta a atacar de nuevo. Sin previo aviso, un rugido profundo emergió del lago. Las profundidades empezaron a burbujear y pequeñas olas surgían como si un nuevo peligro estuviera despertando en la oscuridad. Valentina, sintiendo la inminente amenaza, miró a su hijo con preocupación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Diego, sus ojos redondos como platos, llenos de temor. La sonrisa en el rostro de Valentina se desvaneció mientras ella comprendía que lo peor estaba aún por llegar. La criatura, aunque debilitada, aún tenía secretos por revelarle, más oscuros de lo que podía imaginar. Y antes de que pudiera formular una respuesta, el lago se agigantó, elevándose como un monstruo aterrador, dejando claro que la lucha no había terminado. La noche todavía tenía mucho que revelar. «No se vayan», resonó una voz del fondo, un eco de desesperación que a Valentina le heló la sangre. ¿Cuántos más debían sufrir por la oscuridad del lago? Mientras las olas rompían, un nuevo terror emergía. ¿Podrían escapar antes de que la sombra los reclamara? La batalla sería feroz, pero el amor nunca se da por vencido, aunque el tiempo se agotara. Valentina miró a Diego, el miedo y la determinación reflejados en sus ojos. El lago se había vuelto un mar de caos. Sus aguas turquesas se oscurecían mientras la criatura echaba profundas raíces en la oscuridad. Un susurro portentoso resonó desde el fondo. «No hay escape. Todo lo que amas caerá en mis brazos». «No te dejaremos ganar», exclamó Valentina, sintiendo la energía de la esperanza brotar en cada rincón de su ser. «Tu poder se basa en el miedo, y yo elijo el amor». Con una claridad renovada, se agarró de la mano de Diego, y juntos comenzaron a retroceder, sus corazones latiendo al unísono. El distintivo brillo que había irradiado a través del agua comenzó a intensificarse, alimentado por su unión. El lago se agitó, enfurecido por el desafío. «¡Venganza! ¡Destrucción!», rugió la sombra, extendiendo sus tentáculos, pero Valentina sintió un resplandor atravesar su pecho, un símbolo del amor que nunca se extinguiría. «Tendremos que luchar, hijo, pero juntos podemos hacerlo», le dijo, con la voz firme. La criatura se abalanzó hacia ellos, oscura y voraz, pero Valentina, con la imagen de su hijo en su mente, comenzó a canalizar su amor en un rayo de luz que surgió de su pecho. «Diego, enfócate en todo lo que hemos compartido.
en cada risa, cada abrazo y cada momento que nos ha hecho felices. Eso es lo que nos dará fuerza. La luz se intensificó, envolviéndolos en un abrigo cálido. Las sombras del lago comenzaron a retroceder, sorprendidas. Valentina y Diego se sostuvieron con más fuerza, sus corazones recorriendo un camino de luz y determinación. El agua comenzaba a dividirse. «Él es mío», gritó la criatura en un último intento de reacción. Sus ojos destilaban una ira palpable. Pero el poder del amor estaba sobre ellos, como un escudo de luz que se extendía, liberando a los niños perdidos que habían vagado en la penumbra. Cada rayo de esperanza que Valentina liberaba parecía conectar con las almas atrapadas, creando una red de luz que abrumaba las profundidades. Las risas familiares resonaron, y las figuras de los niños desaparecidos comenzaron a salir de las aguas en un espectáculo de luz tenue. Era la liberación, un torrente de amor y esperanza luchando por la vida. «Mamá, estoy aquí», resonó el eco de Diego, mientras él también se convertía en parte de esa luz resplandeciente. La criatura, al verse rodeada, se retorcía por el miedo, el horror de perder todo aquello que se había aferrado con tanta fuerza. La marea comenzó a cambiar y todo el caos del lago se volvía contra su creadora. «Esto no puede estar pasando», gritó la sombra, sus formas enredándose mientras el brillo comenzaba a reemplazar las tinieblas. «¡Libérate!», exclamó Valentina, y en un último destello ambas manos se alzaron al unísono, liberando toda la energía acumulada. Una brillante explosión de luz se propagó, rompiendo con la oscuridad y desgarrando el velo que había atrapado tantas almas. Las risas de los niños llenaron el aire y las sombras comenzaron a desintegrarse, su risa resonando hasta perderse en el infinito. «Lo hemos logrado, mamá», dijo Diego, sus ojos brillantes de emoción. Y aunque Valentina había estado aterrorizada, la gloria de haber liberado a aquellos niños era más intensa que cualquier miedo. El lago, antes tan oscuro y repulsivo, comenzó a recuperarse. El agua se volvió más clara, más pura, sus orillas recuperando la vibrante vida que había perdido. Las almas que habían estado atrapadas sonrieron antes de desvanecerse lentamente, dejando solo el eco de sus risas en el aire. Valentina sintió un aliviado nudo en su garganta. Se dio cuenta de que, aunque la oscuridad siempre acecharía, había algo más fuerte: el amor y los lazos que tejemos en nuestras vidas. «Siempre estarás conmigo, hijo», dijo con ternura, abrazando a Diego mientras la luna comenzaba a iluminar el nuevo amanecer. El pueblo, aunque recuperando su encanto, nunca olvidaría el profundo vínculo entre Valentina y su hijo, un amor que había superado al horror. Cada rincón del lago se había transformado, y la vida volvería a florecer, tejida con recuerdos recuperados. Nunca olvidaron que el amor tiene la capacidad de iluminar incluso las oscuridades más profundas, y a partir de su experiencia, el pueblo prometió mantener viva la memoria de aquellos que una vez fueron reclamados por el lago. «Es hora de seguir adelante», dijo Valentina, sintiendo el viento del amanecer acariciar su rostro. Y así, con el corazón lleno de amor y recuerdos, ella y Diego caminaron por la playa, iluminados por un nuevo comienzo. Las sombras del pasado se desvanecieron poco a poco, pero el lazo entre ellos solo se volvió más fuerte. Sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta, y el lago, aunque silencioso, guardaba aún secretos, pero esos estaban a salvo, custodiados por la luz de su amor. La historia llegó a su fin, pero recordemos que cada susurro guardado en el viento es un eco de lo que hemos vivido y de lo que somos capaces. Nunca subestimes el poder del amor. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas apoyarnos.